VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Como siempre, nosotros trayéndoles invitados de gran nivel. Quizás el día de hoy, cuando ustedes escuchen mencionar su nombre, van a decir, bueno, Luis Andrés se pasó y dijo, tiene un invitado, pero ¿de qué nombre, no? Y es de actuación, así que no pega tanto como Avenida Gol. Bueno, no es tanto así. El día de hoy me he atrevido a invitar, como en la mayoría de los casos, a alguien que yo considero mi amigo, alguien que tiene un gran nivel futbolístico, alguien con que tuve la oportunidad en su momento de poder compartir y he seguido su carrera muy de cerca porque en muchas ocasiones me tocó transmitir cada uno de sus encuentros con grandes actuaciones, estuvo por nombres y equipos importantes, incluso estuvo en la selección ecuatoriana de fútbol en algún momento, en algún microciclo para la sub-20. Para eso y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy. Y sí, su nombre llama bastante la atención porque cuando hacían encuesta de cuáles son los nombres más llamativos que tenemos en el fútbol ecuatoriano, no lo podíamos dejar fuera. Quizás el más común era el de Michael Jackson Quiñones o el de Jagner Hickler Corozo. Pero después hay uno que bueno, para los que siguen las películas de acción también tiene algo bastante particular. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Denzel Washington Quiñones, que el día de hoy nos acompaña. Denzel, hermano, un verdadero placer poder tenerte acá en Avenida Gol y poder conversar un rato. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, agradecerte ahí por la invitación y nada, ahí pasando saludándote ahí. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, Denzel. Me dices que saliendo de entrenamiento. Denzel, de entrada te pregunto, Denzel Washington, ¿quién te lo puso? Yo decía el otro día, o el año pasado, cuando otra vez te hiciste viral y saliste en TIC y todo lo demás. Yo decía, bueno, dicen que hasta 5 personas te pueden conectar con alguien. Yo decía, bueno, ¿cuáles son esas 5 personas para poder conectar con el verdadero Denzel Washington? Bueno, no es que tú seas el falso, pero Denzel Washington, el actor. ¿Cómo fue eso, Denzel? Sí, yo he hablado con mi papá y le he preguntado por qué del nombre y él me cuenta que es su actor favorito, ¿no? Y de ahí nació, partió de ponerme el nombre de Denzel Washington. Mira tú, ahí está, el gusto particular de tu papá te hace hoy tener este nombre, o bueno, este renombre, creo, me atrevo a decir, tan importante, pero en otro medio, que es el medio futbolístico. Denzel, estudias. Por ahora estás ya siendo parte de un equipo importante. ¿Cómo inicia tu carrera futbolística en eso que quizás ese puesto tan, me atrevo a decir, hasta tan polémico? Porque todos pueden fallar menos el arquero y tú sabes la responsabilidad que eso conlleva, Denzel. Sí, creo que el puesto donde uno se desarrolla es muy complicado, como te digo. Y empecé a los 14, como se dice por ahí, se empezó tarde, pero con la bendición de Dios y la dedicación se ha dado las cosas. Antes yo era nadador, ahora me preguntaste qué se estudio, sí, ya este año en marzo estoy por graduarme de profesor de educación física y ahí vamos de las dos manos, lo deportivo y lo estudiantil, dando lo mejor siempre. Y sí, y es importante a nosotros creo que Denzel poderlo marcar también porque en medio de tanto de una carrera bastante corta como la futbolística, yo creo que el darse la oportunidad de poder estudiar, pero sobre todo el poderte graduar, yo creo que hace la diferencia en su momento incluso para ver y para tú mismo proyectarte cómo se viene el futuro para ti. Claro, sí, eso creo que es lo importante, ¿no? De chiquito mis padres me han inculcado eso, de que el deporte se lo lleva agarrado del estudio y eso es lo que se está viendo reflejado hoy en día en toda mi carrera. Y sí, y es importante. ¿Cuándo inicia? Si bien es cierto, tú me dices 14 años, fuiste nadador, veo que también haces mucho el tema de balonmano.
y ha sido uno de tus fuertes. A veces en las vacaciones a Denzel no lo vemos descansar, no sube ni un kilo más, lo vemos más bien que está entrenando y está haciendo otra disciplina. Bueno, inicia a los 14 años, en qué institución inicias? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dan cuenta del talento que tenías? Más allá de que claramente eres un jugador bastante espigado y creo que tu biotipo daba para poder ser portero. Sí, en esos tiempos, si mal no recuerdo, eran los intercolegiales en la piscina olímpica de natación. En ese mismo día habían ido la Asociación Deportiva Naval a hacer una prueba ahí en el colegio. Justamente yo había salido por el tema de natación que me tocaba competir, pero me habían llegado ese panfleto que me invitaban a las pruebas ahí. Entonces, la base naval sur, que queda al lado del Estadio Monumental, yo fui, me probé y me quedé. Y de ahí comencé escalando en el tema del arquero, y luego fui a formativa de sub-15 de Melec, y luego fui a Guayaquil City, donde empezó todo ahí. Oye, Denzel, pero más allá de lo que por ahí tenías como oportunidad, ¿tuviste en algún momento noción de portero? O sea, ¿sabías cómo agarrar el balón? ¿Sabías cómo puñetear? ¿O era una cuestión ya mucho más de reflejos y era una cuestión más empírica, por así decirlo, porque tú no habías tenido formación como tal? Quizás un chico ya de 10, 11 años ya comienza a trabajar mucho más en fundamentos. Previamente a eso es netamente recreativo. Claro, sí, fue más empírica, porque yo iba, mi papá también tapaba ahí en el colegio de los abogados, y yo lo veía tapar a él, y entonces comencé a imitar movimientos de él, y ahí fue que me fui haciendo arquero poco a poco. Ok, después, ya a los 14 años quedas, ya tuviste ahí la oportunidad de tener una preparación como arquero. ¿Cómo se da esta chance de que tú decías, bueno, ya me voy a profesionalizar en esta área como portero? Porque la mayoría de las veces uno prueba mucho en diferentes puestos. Habrás escuchado que, bueno, me hice portero, pero nunca fue mi primer plan, o el gordito era el que siempre lo mandaban a tapar. ¿En tu caso termina siendo así bueno, tú dijiste, bueno, voy a probarme como arquero porque básicamente esto de aquí es en el puesto en que me siento más cómodo? No, básicamente creo, por lo que veía de mi papá, creo que ahí me fui orientando ya a esa rama y me quedé ahí como arquero. Aunque claro, sí me han usado como delantero, me recuerdo en Búhos a Matías Rosa, que me llevó varios partidos ahí como delantero. Oye, pero se te daba lo de delantero ahí. ¿Eras medio Mario Barrio Nuevo o eras más alguno otro que no hacía muchos goles? Sí tenía la calidad de Mario, sí tenía La calidad nada más, que no tengas otro. otra cualidad. Otras cualidades no, las cualidades futbolísticas nada más. Pasan los 14 años, bueno, estás en esta parte en donde, digamos, para los chicos termina siendo como incluso una especie de casting, ¿no? Hasta cierto punto. Te comienzan a ver, comienzan a observar. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya me empiezo a sentir mucho más cómodo porque lo estoy trabajando, porque estoy haciendo, porque estoy buscando, porque estas son mis fallas, quizás en su momento como jugador, y si quiero llegar a ser profesional, claramente necesito corregirlas. Claro, ya como te digo, cuando ya se fue más profesionalizando fue cuando llegué a Guayaquil City. Ya fue como que ya tuve un preparador de arquero más fijo que me iba corrigiendo, que me iba diciendo que tenía potencial y cosas así. Entonces ya como que me fui asentando ya, y a ponerme de lleno como que a mejorar las cosas para así tener un mejor futuro. Claro, y sobre todo el simple hecho, Denzel, de tú poder decir esto va a ser a lo que me dedico, porque no todos tienen la oportunidad de poderlo decir, a esto me voy a dedicar, o esto es lo que voy a hacer, o esto es lo que yo voy a tomar como una profesión ya de largo. En medio del camino, en ese Guayaquil City, llega algún momento de tu vida en el que tú dices, sabes que voy a poner una pausa, preferible los estudios, esto de aquí me está robando bastante tiempo, quizás algún tema familiar, quizás un tema personal en el que tú te hayas visto ya en la cuerda floja y hayas dicho, sabes que esto de aquí no se me está dando quizás. Así fue un poco complicado, porque justo ahí en Guayaquil City se entrenaba de mañana y yo estudiaba de mañana, no había cambiado de jornada. Entonces sí se llegó a pensar, pero como te digo, creo que mis padres siempre me inculcaron a esto de llevar
el deporte y el estudio agarrado de la mano. Me perdía clases, obviamente, me perdía muchas clases de matemáticas, no se entendía, pero ya llegó una época donde yo con mi papá decidimos como que cambiar de jornada a la vespertina para así tener tiempo en la mañana para el fútbol y en la tarde dedicarme a mis estudios. En algún momento, en medio de todos tus compañeros, que tú dices es muy común, ¿se cruzó por la mente el hecho de que sabes que no vas a estudiar o no vas a tener la chance de poderlo hacer o simplemente eso no estaba dentro de los planes tampoco de tus padres? Porque entiendo, no lo conozco a tu papá, es bastante fuerte, bastante reacio, no le gusta eso de ahí nomás, y además que es una persona bastante intelectual, bastante preparada, como tú siempre lo mencionabas, el tema de inculcarte más allá de los estudios, sabe muchísimo de cultura general, entonces conversar con tu papá no es que pensar en algún momento va a ser el futbolista para tal cosa, no iba por ese lado, preferible si quieres los estudios y después lo complementario. Claro, sí, sí, primero mi papá siempre me dijo, estudia y estudia, que eso es lo que también más adelante te va a ayudar y no, nunca pasó como el tema de dejar los estudios, siempre fue primero el estudio y ahí agarraba la mano al deporte. ¿Cuántos años tú crees que te tomó a ti en este trayecto, tanto Guayaquil City como en lo que vino, para ya tú ya poderte afianzar? Tú decir, ¿sabes qué? A partir de ahora siento yo, soy consciente de que hay cosas que tengo que pulir, siento que hay cosas que a mí todavía me faltan como futbolista, pero ya soy un arquero o ya estoy apuntado a ser profesionalismo. Sí, creo que siempre va a haber cosas que pulir, pero ya, como te digo, unos 3, 4 años, cuando ya tuve la transferencia a Búhos, ahí fue como que ya uno se asentó y también pasaron grandes preparadores de arquero que me comenzaron a corregir y yo ya dije, no, ya esto ya está dentro de lo más profesional y ya tengo que comenzar a mejorar cosas si quiero estar en la élite o mantenerme ahí. Y se ha dado, gracias a Dios, llevo ya, si mal no recuerdo, unos 6 años jugando Serie B se ha visto los resultados. Claro, en medio de eso, nombres importantes, creo yo que sale uno a relucir como el de Damián Lanza, que imagínate qué figura tenerlo también a él como preparador de arquero desde su experiencia, desde su expertise, para poderte guiar, para poderte enseñar y para poderte, ¿sabes qué? Pedir en torno a lo que tú estás buscando, en torno a lo que tú estás tratándote de proyectar como futbolista. Tenemos tiempo de corte, acá tenemos tiempo de corte y al regreso vamos a seguir hablando contigo, Denzel, ya desde lo profesional, cómo fue tu experiencia en la Serie B, cómo te sentiste y qué todavía sigue faltando quizás para que des el paso a la Serie A, porque incluso fuiste un jugador de selección en su momento a nivel de formativas. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla VTV. Inicio de espacio publicitario. De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol
la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... ¿Que tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... ¿Que tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gora a través de la pantalla de VTV con nuestro invitado Denzel Washington Quiñones, que el día de hoy nos acompaña. ¿Ya podemos decir en qué equipo vas a estar o todavía no lo guardamos, Denzel? ¿Todavía no? Guardemos. Vamos a guardar. Solo le podemos adelantar de que va a estar allá por la parte sur del país,
y va a seguir jugando Serie B, que es lo más importante, con un equipo ahí bastante particular, con bastante fortaleza, así que de ahí ya les voy dando un poquito de pistas en torno al equipo en el que Denzel Washington Quiñones va a estar esta presente temporada. Un poco más cómodo también porque, bueno, lo habíamos agarrado apenas salía del entrenamiento y como todo jugador, quizás Denzel, esa parte humana, el tema de estar viajando mucho, de estar yendo de un lado para el otro, también es difícil porque sea lo que sea, la familia se extraña y en tu caso, mira cómo te tocó a ti incluso en la temporada estudiantil de colegio cambiar tu jornada, pero los estudios universitarios no sé qué tanto esperan, Denzel. Sí, creo que estudiar ahora en la universidad sí ha sido un poco complejo, pero ahí me la he arreglado. Claro que los profesores son un poco más exigentes, pero de vez en cuando ahí toca viajar, presentarme porque es presencial. Y ahí hay algunos profes que sí me apoyan, me entienden por lo deportivo, pero igual toca hacer como un doble esfuerzo. Ya gracias a Dios ya en marzo ya estoy saliendo graduado y eso es la recompensa de lo que se ha pasado por año. Oye, pero importante eso ahí, y en ese lado en cambio personal, ¿te reconocen por ahí? ¿Algún profesor por ahí se tomó por sorpresa de que, oye, ¿y este pelado por qué no viene a clase? ¿O este pelado qué es lo que está sucediendo con él? Y resulta que al fin, o bueno, en Serie B se juega entre semana encendió el televisor y está escuchando, es el Washington Quiñones haciendo una tajada tal, o sea, ¿llega a suceder? ¿Te ha pasado en Sí. algún momento? Sí, sí me ha pasado, a veces está ahí, ¿por qué no va? Me mandan correo y luego mis compañeros mismos, como tenemos un grupo, envían ahí, no, es que está jugando, profe, miren ahí, y ahí ya me reconocen. Me piden camisa ahí que le regalo y que los obsequie, y ahí me toca ayudarles a ellos. Claro, claro. O sea, más que todo que sepan que tienen o que llevan en ese orgullo el hecho de haber formado a un jugador profesional hasta cierto punto, no necesariamente en el área futbolística, pero bueno, también suele suceder que muchos de los profesores de tu carrera como tal están involucrados en el medio deportivo. Exacto, sí, sí, hay algunos que están ahí, ya me van siguiendo y me van preguntando cómo voy, todo eso. Ahí está la camaradería también con alguno de los muchachos. Denzel, retomamos el tema futbolístico y bueno, sale el tema de Guayaquil City. Quizás Guayaquil City a nivel de formativa siempre ha llamado la atención. Tienes el caso de Junior Ayoví, tienes el caso de Bolívar Pico, tienes el caso de jugadores incluso extranjeros que por su muy buen scouting han logrado madurar en el Guayaquil City. ¿Sientes que a nivel entre Emelec y Guayaquil City sí existió una diferencia o quizás en Emelec no te sentiste tan cómodo como lo pudiste o como te pudiste desarrollar en el equipo citadino? No, creo que cuando estuve por MLE tuve un año, pero fue un pase fugaz, como quien decir, no dejé huellas, como quien decir. Cambio en Guayaquil City sí me prestaron más atención, ya te digo que ahí como que comencé a corregir más mis cualidades y lo que me quería, entonces creo que sí hay una diferencia un poco grande en cuanto a formativa de MLE. Ahora, ¿tú cómo te caracterizas como portero? Quizás cuál es tu definición de portero, porque tenemos de todo un poco. Tienes el que es muy salidor, tienes el que le gusta jugar mucho con los pies, tienes el que quizás es mucho más dúctil a nivel de eso, o también tienes por el otro lado el portero que es mucho más técnico. Quizás como tú dices, arrancaste un poquito tarde, pero la verdad es que es muy poco notorio lo que arrancaste tarde, porque la técnica tú creo que eres un portero bastante técnico. Sí, como tú dices, creo que sí me considero de la técnica y un portero que en el mano a mano te gana los duelos. Creo que las dos me caracterizan. Ok, Guayaquil City no se da la oportunidad de poder debutar. Pasas a Búhos. ¿Qué es lo que sucede ya ahí? Cuéntame un poco más de lo que sucede en tu pase a Búhos, de cómo te sentiste quizás peleando en un puesto al principio con Javier, después quizás con Álvaro, pero después también tú ya siendo el titular indiscutible y de ahí prácticamente como maxilar superior, inamovible, Denzel. Sí, creo que fue una transición ahí bastante buena. Como tú dices, me topé con grandes profesionales y como tú dices que fue el titular inamovible, fue también por Damián Lanza, ¿no?
que bajo su experiencia me dijo que esté tranquilo, que me va a tocar y cuando ya me toque lo vaya a hacer de la mejor manera y así fue. Igual grandes profesionales como Ceballos, también Álvaro, que también me fueron guiando como tal desde su posición y creo que fue una bonita camada en su tiempo con los arqueros que tuve, que de cada uno fue aprendiendo un poco a poco hasta llegar a ser el primer arquero. Oye, pero importantísimo, ¿no? Lo del tema de Javier, la experiencia de él, a pesar de ser joven, digamos, de haber estado mucho más tiempo en Emelec, de en ese momento ser titular. Acá nosotros lo tuvimos de invitado a Javier y como que Javier tú no lo notas mucho, tú no crees que sea futbolista y además que no tiene ese perfil de futbolista que te hable, es bastante fuera de lo común, Denzel. Claro, sí, no se lo ve, pero chuta, si lo llegas a conocer bien, bien, sabes que es una calidad de persona y también de arquero, por eso le decían el gato. Claro. ¿Crees que ahí él figura como parte importante del inicio, digamos que ya de ese profesionalismo? Porque quizás ahí tú ya lo lograste palpar mucho más. No sé cómo tú lo habrás sentido, el hecho de que, bueno, una cosa es que te suban al primer equipo de Guayaquil City muchas veces a entrenar, de que seas parte de una pichanga, de que seas parte de un partido preparatorio, pero otra muy diferente, el decir, ¿sabes qué? Me llamó un equipo para que sea parte de su nómina como tal. Eso ya es otro nivel. Ahí, ¿cómo lo tomaste eso de ahí al principio, Denzel? No, creo que sí fue un pase importante porque ya estar como que de planta, como se suele decir, ya en el primer equipo, creo que ya como que también uno como futbolista ya como que te centras más, ¿no? Ya no vas a, eres el juvenil, sí, pero ya estás en el primer equipo y tienes que comenzar a madurar rápido y tenía dos grandes arqueros como es Javier y Álvaro, y entonces vas agarrando poquito a poquito de ellos y te vas forjando tú mismo. Y al principio también entender que Búhos tuvo como que un paso particular para la Serie B, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de todo eso, era como que chuzo, o sea, aprovechar la oportunidad que tenían porque habían cosechado, pero de una manera rápida, extraordinaria, y es como que pasaste el anonimato, porque para ese tiempo todavía seguía siendo Guayaquil Sport, a pasar a ser el equipo de una institución, de una universidad, y los reflectores estaban sobre ustedes. De hecho, yo siempre digo, y no es que me echo las flores a mí, fue el primer equipo de la Serie B en donde se salía para ESPN Sports Center todos los jueves que ustedes jugaban. Entonces, tenías las cámaras incluso del fútbol internacional y que por eso terminas llegando a TIC y terminas llegando, perdón, a ESPN y a todos por tu nombre particular, Denzel. Claro, creo que sí, sí fue como quien se dice, fue un salto a la fama muy rápido, ¿no? Pero todo eso fue bueno para mi carrera porque me di a conocer y gracias también a Guayaquil Sport y Búhos, soy lo que soy ahora y ya tengo como quien dice un nombre acá en el fútbol ecuatoriano y a seguirlo nombrando. Bueno, ya te conocieron gracias a mí. Yo era el que hacía la gestión para, Claro. para que vayan ahí a los entrenamientos. Denzel, Javier, ¿cómo lo defines? Ese portero que te estuvo acompañando igual que claramente todavía te costaba el tema de la titularidad. Estaba Elber, todavía me acuerdo, me parece, que ahí y decían, bueno, Elber también tenía características que tú decías, el tema de portero es muy chiquito como para ser portero. Y era Javier, que tampoco no es tan alto, miren lo que yo mido probablemente, 1,80 para el biotipo de un arquero. No es que antes en el tiempo de Carlos Morán o de tantos que podían ser un poco más bajos y no pasaba absolutamente nada. Hoy el biotipo te indica otra situación. Estaba Elber también y tú decías, bueno, llegas a un camerino ya de Serie B a jugar un estadio emblemático como el Estadio Modelo. ¿Qué era lo primero que tú decías? ¿Sabes que con Elber y con Javier, cómo tú los captabas a ellos? ¿O qué crees? ¿Cómo era esa competencia a la interna? No, era una linda competencia, siempre soy muy observador y a Javier, chuta, era un loco, ese iba a cualquier balón y creo que sí he agarrado un poco de él porque lo veía y no tenía miedo a nada, iba arriba, iba abajo, entonces veías eso de Eder también, Ávila, que también era aguerrido, entonces tener a ellos dos creo que fui muy observador y fui agarrando un poquito de cada quien hasta hacer yo mismo.
Claro, que de hecho sale la publicidad de cuando yo llego como jefe de prensa, ¿te acuerdas? Que la grabamos afuera del Estadio Sí. Modelo, que fue, que fue bastante llamativa, de ahí creación de ¿cómo es que se llama? De Chicken Little, que teníamos ahí a nuestro Angelito, que era Angelito que estuvo ahí pendiente. Hay algo que llama bastante la atención con lo que tú dices, lo de Javier. De hecho, a Javier lo conocían por loco cuando mucho tiempo entrenamos juntos, antes de que yo esté en Emelec. Antes lo hacíamos en la academia del papá de él junto a su tío, en los hermanos Ceballos en Milagro, pero él era una categoría menor. De hecho, Javier es de la categoría de mi hermano. Y todo el mundo sabía que, o sea, yo recuerdo haber entrenado con Javier, pero que Javier me daba 2 vueltas cuando era de velocidad, de salida y lanzarte balón. Es diferente también cuando en medio del potrero, digamos, canchas que a veces están muy fangosas y todo, hasta uno disfruta, parece Chancho de Poza ahí, lanzándote, tirándote, terminas enlodadito toda la cabeza. Pero Javier era otro nivel, o sea, la cancha podía estar seca y Javier se te lanzaba, no importa si terminaba raspado todo por acá. Y no, uno a veces se trataba de cuidar en la caída, en que el golpe no sea tan fuerte, en que, bueno, en la caída sobre todo. El momento de lanzarte. De hecho, hace un par de programas lo recordábamos con el profesor Juan Carlos Zambrano, que fue uno de mis primeros preparadores de arquero, y que él decía, bueno, para mí era importante la técnica porque a muchos de los muchachos que yo encontré en Milagro eran bastante empíricos, o sea, no tenías esa técnica, te lanzabas y te dabas un panzazo, o te lanzabas y caías de frente, lo que no era correcto, no llegabas a los balones porque quizás la potencia de tus piernas no la ubicaba bien, no tenías un buen posicionamiento. Y Javier lo recuerdo claramente, Javier estaba loco, literal estaba loco en el momento o sea, era una especie no importa, era suicida al momento de lanzarse, iba, se lanzaba y no había ningún problema. Y en medio de ese camino también se te comienza a dar la oportunidad, y por ahí hay partidos que te toca de titular. ¿Y cómo haces ahí, Denzel? ¿Ya te sentías seguro? ¿Ya era la oportunidad de poder debutar o tú todavía creías que faltaba un poquito más de aprender? No, cuando yo debuté justamente con el Nacional, chuta, los nervios que tenía era mortal. Estaba muy nervioso, pero como se suele decir, ya el primer balón que tú agarras, ahí se te van los nervios. Y así fue, agarró uno que pateó, me acuerdo que era Byron Palacio, que ahora que está en Católica, rebotó en Rubando y la agarré, y ahí respiré, o sea, bueno, no la cagué, pues. Entonces, ahí se me fue y ahí ya me fui acoplando. Nelson Tapia me dio la oportunidad, me fue hablando y me fue guiando, como él también fue arquero, entonces ahí uno ya fue formando su camino también. Sí, 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 sí. Y después vimos grandes actuaciones en eso. Tenemos un tiempo de corte rapidito, una vez más. Al regreso terminamos la entrevista con Denzel. Le vamos a preguntar un par de cositas, cómo fue su paso por la selección, cómo es su paso ahora por Independiente Juniors, las oportunidades que se le da también en Gualaceo y bueno, ese nombre que a poco se ha ido ganando y que tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, ya lo vamos a tener en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Esta es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... Que tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... Que tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? Fin de espacio publicitario. Estábamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV, sí, con nuestro invitado Denzel Washington, no el actor, no el que ha sido reconocido mundialmente, pero este de acá también ha llegado a diversas partes del continente. Estuvo presente en las páginas de TIC, de ESPN, en algún momento con muchísima viralidad. Aquí está.
invitado, sí, el señor de Washington Quiñones desde la ciudad de Guayaquil para el mundo. Hoy en el sur del país, ya dentro de poco vamos a conocer cuál es ese paso, cuál es ese traspaso, cuál es la oportunidad que se le está brindando, porque va en constante crecimiento, incluso llegando en algún momento a ser titular en un equipo tan importante como Independiente Juniors. Tuvo la oportunidad de hacerlo, alternarlo, y después hasta nadie le quitaba la titularidad, así que le vamos a preguntar por eso de ahí. Como siempre, yo en el tercer bloque, Denzel, yo agradezco a mis invitados, gracias por la deferencia, gracias por el tiempo. Sabíamos que estabas terminando en tu entrenamiento, así que la primera parte va a salir movida, pero no importa. Esto es para ustedes porque está ahí Denzel recién saliendo y tuvo la chance de poder conectarse con nosotros previo a que puedan almorzar y a que puedan estar también junto con su equipo, porque bueno, es una pretemporada que arranca bastante antes para hacer un equipo de la Serie B, y ahí tú ya comienzas a notar los cambios y ahí tú ya comienzas a notar de que este equipo en el que actualmente estás, Denzel, quiere hacer las cosas diferentes. Así es, sí, es muy importante que se empiece antes para tener un poco más ya unido el grupo y así poder hacer un campeonato competitivo. Siempre es importante, Denzel, tener jugadores de experiencia en los equipos. Parecería absurda la pregunta, pero muchas veces dices, equipo como Independiente Juniors, de 25 que es la plantilla, tú sabes que 23 son jugadores jóvenes por ahí que están aspirando a debutar en Independiente del Valle, pero sí tienes por ahí, tuviste a Chachita de la Cruz, por ahí tuvieron a otros jugadores de nombre, pero no es quizás su prioridad. Es importante tener jugadores de experiencia más allá de los que tú tuviste, por ejemplo, en Buja, a Mario, bueno, tanto a Miller, tuvimos después invitado el otro Miller, en cambio, lo de Nahuel Pan, que en su momento lo hizo, Argenis Moreira también haciendo una labor importante. Siempre es importante tener a esos jugadores experimentados. Sí, yo creo que sí, importante porque es también el que te maneja el grupo, el que ya ha vivido muchas cosas y te va dando consejos por ahí. En el caso de Chachita de la Cruz, creo que en ese año que estuvimos en Independiente Junior hicimos las cosas demasiado bien. Creo que él fue un pilar fundamental para que Independiente Junior salga a relucir así y sí, muy, muy importante que haya jugadores de experiencia, uno, dos. Hay jugadores que marcan para bien y hay jugadores que marcan para mal. Siempre se dice que igual en el fútbol no todos pueden ser amigos y que en su momento tienes tu grupito. Yo creo que Denzel siempre fue de todos, ¿no? Nunca fue del grupo de, como decíamos acá, de los niches y del grupo de los extranjeros. O sea, si en algún momento lo único que creo que no te gustaba era el mate, pero si era de sentarte al lado de alguno de los chicos y compartir, no tenías tú nunca ese complejo o quizás eso de que no se te daba, ¿no? De que no lograbas congeniar con las personas. No, yo molestaba con todo. Incluso hay un video ahí con Matías que me graban que dice, que yo decía, ¿qué mira? ¿Qué mira? Y no molestaba, decía Matías. Entonces yo era con todo, compaginaba con todo bien. Sí, y además que tener un director técnico extranjero no es para nada difícil. Más aún que ya estuvo hace 3 4 programas atrás, lo conversaba con Matías, con un director técnico con ese temple y con ese genio, ¿no? Porque no era fácil manejar con Matías. No, claro, Matías era muy bravo, pero era buena persona y eso también lo caracteriza a él y por eso salvamos ese año el descenso y creo que también aprendí mucho, mucho de él, de resiliencia y todo. Entonces, también un saludo ahí para Matías, si le está bien. Oye, Denzel, se da la oportunidad en algún momento, un paso cortito, pero llamaste la atención y te vas a jugar en estos microciclos de la selección. ¿Cómo fue esa experiencia? Tú decías, yo arranqué siendo empírico, arranqué tarde, pero ya llegar a la selección, eso de ahí es como que te da un envión anímico y tú dices, algo estoy haciendo bien, en algo me está yendo bien. Claro, cuando llegué había los microciclos de la selección, creo que fue algo totalmente nuevo, ya te digo, también mucho más profesional, ya vas a también una sala de video con el canal del arquero que era Robin Pico y te muestra aquí hiciste esto, aquí hiciste esto, entonces creo que también fue algo que ayudó en mi crecimiento y fue un logro, ¿no? O sea, uno no tenía pensado eso, pero llegar allá creo que sí me dio bastante el envío anímico que hablas para seguir haciendo las cosas bien.
¿Cómo se da la llegada a la selección? ¿Te ven en algún partido en particular? ¿Y cómo fue lo del tema de la invitación? ¿Cómo se da esa parte de ahí, Denzel? Fue en Búhos, creo que un partido, si mal no recuerdo, bueno, cuando debuté con el Nacional y ahí con Cumbayá, que ahí vos estábamos peleando ascenso, ahí me llega la invitación, me dice Nicolás Ascenso que después del partido con Cumbayá tendría que viajar a Quito, porque ese partido fue aquí allá en Guayaquil. Entonces, chuta, no me lo creía, ¿no? Porque era una invitación y Ascenso no dice eso, y digo, chico, acá. Entonces, así se dio la llegada. Ok, importantísimo también eso porque igual te hace vivir en algún momento lo que es selección y puedes decir, en algún momento fui llamado para la selección ecuatoriana y es parte de tu currículum. Se viene Búhos. ¿Crees que cumpliste tu ciclo en Búhos? ¿Crees que lograste hacer lo que quisiste en Búhos? Porque sí, arrancas como tercer arquero, pasas a ser el suplente, comienzas a tener minutos, después te ponen un extranjero que tú sabes que Álvaro está en otro nivel. Yo no sé cómo lo está jugando en MLE, Barcelona, por el nivel futbolístico que él tiene, y después logra ser titular. ¿Cómo calificas ese paso quizás por Búhos en torno a tu pensamiento y a tu criterio, Odense? No, yo creo que en Búho sí fue un paso muy bonito porque seguí el proceso, como se suele decir, ¿no? Fui tercero, primero fue cuarto, tercero, segundo y luego comencé a pelear puestos con los extranjeros, entonces creo que Búho fue un bonito lugar donde logré catapultarme, elevar mi nivel y así darme a conocer a los otros equipos. Después, los equipos que llegan a tu vida, Independiente Juniors, el tema de Gualaceo, ¿cómo los ves? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la viviste ahí? Sabemos que la Serie B igual sigue siendo una plaza bastante complicada, Denzel, por todo lo que se escucha, por todo lo que se habla. No es nuestro programa tampoco para hablar de esas cosas, pero es difícil, es muy jodido cuando se juega Serie B. Y segunda categoría, por eso nadie de los profesionales quiere jugarla, en cambio, porque ahí sí es dale machete, dale patada, que todo te da igual. Claro, sí, o sea, cuando llego a Independiente creo que también fue un bonito desafío, también como dices, iba intercambiando ahí, me topé con un gran profesional que es Javier Rabanal, él al principio te lo dice así, o sea, yo no regalo minutos a nadie, tú tienes que ganártelo, y así fue, me fui ganando con trabajo los minutos que él me daba hasta que llegué a ser titular y luego también fue rotando el equipo y creo que fue un bonito paso por Independiente. Que me faltó muchas cosas por hacer ahí también, espero algún día volver, pero sí fue vital para mi crecimiento. Ok, y después el tema de Gualaceo, ¿cómo se da la oportunidad? Ahí sí ya ser titular, o sea, ya dejaron de contratar a un arquero para reforzar y comenzaron ya a buscarlo a Denzel como el arquero titular, que seguramente en este equipo ya te lo ven así, o sea, no te ves a que, sí, si bien es cierto, todos tenemos que competir, todos tenemos que ir por un puesto, pero ya Denzel Washington ya no lo ven como el arquero de relleno, sino como lo ven para ser el titular y para pelear ese año el campeonato o lo que fuese que se haya planteado el equipo, Denzel. Claro, sí, en Gualaceo también fue individualmente un bonito campeonato que se hizo. Me ilusionó con ganar la Serie B, pero ahí hubo cosas pequeñas que pasaron, pero creo que sí, creo que ya asumir ese rol de ser un portero titular ya te da muchas más responsabilidades, como me solía decir Damián y el Rolo Guerrero, que al arquero lo ven por la madurez, como madura más rápido, y creo que Independiente y en el transcurso de Gualaceo maduré mucho más rápido y por eso se ve un arquero más consolidado y se pudo hacer las cosas bien individualmente ahí en Guala. Eso no exime de que en algún momento salgas en algún blooper, Denzel, en algún momento una salida de esas cosas. Y como tú lo dices, es un tema de madurar, pero sobre todo de ser consciente, porque si eres arquero típico payaso, loco y todo lo demás, en algún momento también no te van a ver con la seriedad del caso y van a decir una vez más, ese arquero simplemente es de relleno. En cambio, el pulir en esas áreas, el tener ese mismo trabajo, el tener esa misma buena salida y todo lo demás, también te va dando el codeo y te va dando la oportunidad de que puedas ir entre un equipo y el otro y comenzarte a mover. Denzel, te voy a lanzar nombres y yo te quiero preguntar qué significan para ti para cerrar esta parte y ya esta entrevista una vez más agradeciéndote para ti. Si yo te nombro Damián Lanza,
¿qué es lo primero que se te viene a la mente y qué significa para ti, Damián? Mi mentor, creo que Dami me agradecido siempre, hasta ahora hablamos con él, me felicita por las actuaciones que he hecho, creo que es mi mentor y fue un pilar, aparte de mi familia, creo que fue un pilar fundamental para seguirme hoy en día manteniendo aquí en la Serie B en el fútbol ecuatoriano y que más adelante ya da el paso a la Serie B, a la Serie A del privilegio. Sí, y hay que decirlo algo, la despedida de Damián Lanza, tú le entregas el puesto. Entonces, Claro, ese, eso de ahí creo que también tiene un significado bastante fuerte para Damián, significó muchísimo. Sí, creo que sí, eso, que salía el cambio y entró Damián, creo que sí fue ahí algo también sentimental, pero agradecido siempre con el profe. Álvaro Villete, Denzel, ¿qué significa ese nombre para ti, esa convivencia? Sabemos que Álvaro no era de muchos jijiji, jajaja, pero es una buena persona y creo que es un porterazo, espero también tenerlo dentro de poco acá como invitado, pero ¿qué significa Álvaro Villete desde su llegada para tu carrera ese año y para los pocos minutos que tuviste, pero que él siempre estuvo ahí? ¿Era un hincha más o era un preparador de arqueros más, Denzel? Sí, yo creo que en su momento Álvaro creo que fue el ejemplo a seguir. Recuerdo que Fede me decía que yo no parezco ecuatoriano, sino que era un extranjero más porque era muy dedicado, me salía a decir. Entonces creo que Álvaro, fui siguiendo esa línea de Álvaro y me ha ido bien. Sobre todo que por ahí te cuidabas bastante también, que es bastante Claro. difícil al momento de hacer. Matías Rosa, ¿qué significa ese nombre para Denzel Washington? El profe, no, Matías, creo que agradecido, ¿no? Porque igual siempre nunca me ponía bravo porque no jugaba, pero él siempre iba, te hacía un chiste, te daba explicaciones, que no la merecía, pero te daba y creo que sí me dio calma y además que leía bastante él, ¿no? Y cada fragmento de un libro lo transmitía en el entrenamiento y si eres oyente y sabes escuchar, te quedas con eso y eso es lo que he ido haciendo y por eso también agradecerle al profe Mati. Ahí está mi querido Denzel. Denzel, no te quito más tiempo, en serio, ha sido una gran entrevista. Como dije, la primera parte hay algo movida, pero qué bueno verte. Estoy segurísimo de que este año vas a ser protagonista y protagonista para bien. Te has ganado tu puesto y tu nombre a puro temple, a pura dedicación, haciendo lo que tanto siempre te ha gustado, que es el tema futbolístico. Y qué mejor que lo hagas ahora en esta institución, que estoy seguro los faros van a estar encima de ellos porque tienen un proyecto tan bueno que no me impresionaría que el próximo año estés ya en la Serie A, en la serie de privilegio, y te lo mereces, Denzel. Muchas gracias, Luis, igualmente, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Denzel. Ahí estuvo con nosotros invitado el día de hoy Denzel Washington Quiñones a través de la pantalla de VTV. Esto fue Avenida Gol. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.